Bien, empecemos. Buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a esta masterclass introductoria a lo que será nuestro Bootcamp Planning AI, que inicia el 1 de septiembre. Mi nombre es Eric Lozano, CMO de Genius Mining AI. Muchas gracias por conectarse. Durante décadas la industria ha planificado las minas con un enfoque rígido. Calculamos un plan una sola vez al año y esperamos que la realidad se adapte a él. Sin embargo, frente a la volatilidad de precios, ajustes de ley y restricciones operativas, un plan estático queda ciego rápidamente. En Genius Mining AI estamos transformando este paradigma con Cortex AI, pasando del plan rígido a agentes de inteligencia artificial que aprenden continuamente a decidir y optimizar. La aplicación de estos modelos nos ha demostrado aumentos de entre 5 y 8% en el NPV del yacimiento sin mover una sola tonelada extra de roca, logrando además incrementos de hasta 10% en producción de flota y reducciones de 5% en consumo energético. Para explicar cómo funciona esta tecnología y cómo la pueden aplicar a sus operaciones, nos acompaña hoy Jorge Lozano, CTO y cofundador de Genius Mining AI. Jorge es Computer Science e ingeniero de minas con más de 10 años optimizando operaciones en minas de clase mundial en Latinoamérica. Bueno, antes de iniciar, quiero recordarles que pueden ir dejando sus preguntas en el chat o hacerlas al finalizar la explicación de Jorge. Igual, en el chat les voy a dejar algunos mensajes para que puedan luego comunicarse con nosotros. Sin más preámbulos, bienvenido, Jorge. Gracias, Eric. Un gusto y gracias por la presentación. Igual, muchas gracias a las personas que se han sumado a este webinar introductorio que forma parte del bootcamp que empezamos el 1 de septiembre. Y una de las preguntas que nos hacían constantemente era, ¿qué es Planning AI? ¿Cómo se hace planeamiento autónomo? ¿Cuál es la diferencia con el planeamiento tradicional que se vienen haciendo en las operaciones? Para poder resolver esas dudas, decidimos hacer un bootcamp y este webinar para que ustedes puedan recibir un poco de lo que nosotros vamos a compartir, que es el core de nuestra tecnología, que lo hemos expandido no solo a planeamiento de minas, también a operaciones y a procesamiento de minerales. Bueno, Planning AI en particular, yo lo he denominado de la intuición a la optimización autónoma. Nosotros usamos aprendizaje por refuerzo, que luego le voy a explicar en detalle de qué se trata, pero lo que buscamos es, el objetivo final es poder tener, de alguna manera, de forma eficiente y de forma constante, es que el sistema aprenda de cómo se hace planeamiento de minas o cómo se gestiona la operación, que no memorice, que no optimice constantemente, pero que sí esté aprendiendo, como nosotros aprendemos en la vida diaria, a través del refuerzo, a través de la experiencia. Entonces, para poder abordar estos temas, que es una intersección entre ciencias de la computación y minería, voy a tocar un tema muy particular que seguramente cada uno de nosotros ha experimentado en su vida diaria, para que conceptualmente ustedes puedan entender de qué se trata esta nueva forma de hacer planeamiento de minas y también entiendan cómo se hace actualmente planeamiento de minas. Porque muchos de nosotros usamos software para hacer planificación de minas, pero no entendemos el fundamento detrás, ¿no? Simplemente cargamos la información, dejamos que el sistema se ejecute y luego obtenemos un resultado. Pero tras bambalinas está ocurriendo muchos procesos que tienen que ver con optimización y en este webinar vamos a explicar en detalle cómo es que se hace eso, cuál es la diferencia con inteligencia artificial usando aprendizaje por refuerzo, cuáles son las ventajas y desventajas y cómo es que nosotros estamos haciendo que esto funcione. Bueno, para entender en detalle y que ustedes puedan comprenderlo sin saber ciencias de la computación y sin conocer las teorías matemáticas de Ken Lane, vamos a entender este problema que seguramente alguno de ustedes lo ha experimentado. Imagínate este problema.
La imagen que estás viendo ahí es un centro comercial. Cualquier centro comercial que ustedes imaginan tiene muchas tiendas, tiene también sectores con escaleras y etcétera, pero usualmente uno no lo conoce, si uno no conoce ese centro comercial. Entonces imagínate que tienes un matrimonio en 3 horas y estás en un centro comercial enorme, no lo conoces completamente, es nuevo, pero necesitas comprar un traje urgente para ir a ese evento. ¿Cómo tomas la decisión óptima? No tienes ningún algoritmo a la mano, ninguna computadora, tienes que tomar una decisión. Bueno, el objetivo es encontrar el mejor traje posible, ¿no? Ese sería maximizar el valor. ¿Cuál es el mejor traje para mí? El entorno de este espacio son cientos de tiendas desconocidas y eso significa incertidumbre. Y las restricciones es que yo tengo solo 3 horas, es un límite temporal. En modelos matemáticos, y un poco un resumen, uno tiene una función objetivo que puede maximizar o minimizar, tiene restricciones operacionales, ¿no? Como las restricciones que tenemos, y tienes un entorno, ¿no? Que tiene que ver con dónde estamos tratando de encontrar una solución, ¿no? Todos los componentes del sistema. Entonces, ¿cómo resolvemos esto realmente? Si tuviéramos que tomar este problema para resolverlo. Bueno, la mejor solución matemática es una búsqueda exhaustiva, ¿no? Y obviamente a muchos les ha pasado que se van a un centro comercial. A mí me ha pasado con mi suegra alguna vez, que ella se recorre todo el centro comercial, ¿no? Visita cada tienda, se prueba cada traje, anota el precio, la calidad, analiza, y luego de recorrerse todo, elige la mejor. Eso en el fondo es matemáticamente plausible, porque estás buscando todas las opciones posibles, pero existe un problema, que es el tiempo. Eso significa que realmente no podrías terminar de recorrer todo este espacio. Y en ciencias de la computación lo llamamos la maldición de la dimensionalidad, que significa que cuando el ambiente es muy grande, tú no puedes encontrar una solución óptima. Entonces, luego vamos a pensar esto en minería, pero quiero que entiendan este concepto. Es decir, ustedes solo tienen 3 horas y no tienen todo el tiempo del mundo, tienen que recorrerlo, se van a cansar de buscar. Entonces, usualmente ninguno de nosotros hace eso, aunque algunas personas se toman el tiempo realmente de hacerlo. ¿Cómo lo resolveríamos de otra manera? Bueno, otro paradigma que se llama las metaheurísticas, de repente ustedes lo han conocido como algoritmos genéticos, que es muy, muy popular, pero existen una cantidad de algoritmos que son metaheurísticas, como Graphs, Kotabu Search, Grady, y una infinidad de algoritmos que han aparecido y que son parte de un curso de ciencia de la computación que es optimización combinatoria a través de metaheurísticas. ¿Qué es una metaheurística? En el fondo es lo que nosotros hacemos en el día a día, pero no lo hemos denominado metaheurísticas. Si tú no vas a tener un algoritmo matemático, lo que vas a hacer es buscando patrones, ¿no? De repente preguntando a alguien dónde puede encontrar un traje, haciendo preguntas a diferentes personas o buscando dentro de la lista de las tiendas, o de repente ir a donde está la mayor cantidad de gente. Entonces, ese tipo de análisis que uno lo hace de forma a veces inconsciente, son búsqueda de patrones que te van convenciendo y dirigiendo hacia una solución. En ocasiones, puedes elegir una parte del sistema para encontrarlo. ¿Cuál es la problemática de esto? Es que probablemente si tú le preguntas a alguien y te comparte un feedback dónde puedes encontrar el traje, lo más probable es que es basado en su experiencia, pero su experiencia tiene sesgo, porque ese sesgo es basado en una experiencia que no necesariamente ha recorrido todo este centro comercial. Entonces, lo más probable es que tú encuentres un óptimo local. Si tú encuentras un traje que cumpla algunos requisitos dentro del tiempo límite, pero no encuentras ese verdadero óptimo, que está escondido en algún lugar. En algún lugar está ese traje perfecto que tiene las 3B, bonito, barato, ¿no? Entonces, ¿qué otras formas hay de resolver este problema? Entonces ya tenemos
las metaheurísticas, los modelos matemáticos, que normalmente lo hacemos, pero hay una que la hacemos todo el tiempo, sino que yo he querido usar este problema para que ustedes no se compliquen con los términos que existe en ciencias de la computación, inteligencia artificial o en minería, ¿no? A veces son cosas simples que vimos en la vida real. Y el tercero, es la experiencia asimilada. Yo me imagino que si ustedes van siempre al mismo centro comercial y alguien le dice, por favor, ¿puedes comprar un par de zapatillas, tal marca? Tú conoces incluso hasta el piso donde está la marca de esa zapatilla. ¿Por qué? Porque con el tiempo, habiendo visitado tantas veces el lugar, tú has generado un esquema mental de dónde están las cosas. Y ese esquema te hace hacer más rápido la búsqueda de soluciones. Ese esquema se llama aprendizaje. Has aprendido a través de los patrones a encontrar lugares específicos que puedes buscar rápidamente una solución. Pero para lograr eso, tú necesitas haberlo recorrido muchas veces. Entonces, la primera vez te va a costar, pero después de muchas veces de haber asistido a ese lugar, probablemente tengas un conocimiento facto de cómo más o menos se distribuye ese lugar. Entonces, cuando te toque buscar algo, vas a tener dos ventajas. Conoces el lugar, conoces los patrones y probablemente, con mucha probabilidad, encuentres la mejor solución. Entonces, tenemos tres formas de atacar un problema, ¿no? Uno son los modelos matemáticos, otras son las metaheurísticas, y el tercero, que es el aprendizaje por refuerzo. ¿Cuál es la analogía? En modelos matemáticos tienes que visitar toda la tienda, en metaheurísticas tienes que seguir la multitud, y en aprendizaje por refuerzo es la experiencia aprendida. ¿Cuál es el método en Computer Science? Programación entera. En modelos matemáticos, en metaheurísticas, algoritmos genéticos, PCO, Taboo Search u others. Y en aprendizaje por refuerzo, Q-Learning, los procesos de edición de Markov. ¿Cuál es la desventaja? En modelo matemático es computacionalmente inmanejable. Muchos de los problemas de minería no se pueden resolver con modelos matemáticos, porque te tardarían horas, días, de repente, en encontrar una única solución. En metaheurísticas se quedan atrapados en óptimos locales. Por más que son muy buenos, a veces se quedan atrapados en óptimos locales. Y aprendizaje por refuerzo, que requiere una fase de entrenamiento inicial. Pero si superas la fase de entrenamiento, la ventaja competitiva es muy grande y lo vamos a ver a continuación. Entonces, quiero que se lleven en su cabeza tres formas de resolver este problema, que es un problema de la vida real, que ustedes lo pueden cambiar como, por ejemplo, si llegas a una ciudad y dices, ¿cuál es el café o cuál es la cafetería que tiene el mayor ratio calidad-precio? Bueno, si pasamos del centro comercial a la mina a cielo abierto, yo quiero hacer un cambio acá mental, ¿no? Para que ustedes, a partir de este centro comercial, ustedes entiendan cómo es que podemos esto realmente, si es un centro comercial o cualquier problema como la cafetería, llevarlo a una minería, ¿no? A la mina. Entonces, el tiempo de las 3 horas se convierte en el horizonte temporal para minar, para explotar una mina. Puede ser 36 periodos de una mina típica, 50 periodos de extracción, y el recurso se va agotando. Entonces, el tiempo se agota, el recurso se agota. El centro comercial es desconocido. La incertidumbre geológica es completamente desconocida. Es decir, no hay forma de saber realmente 100% de confidencia de un recurso ocurre cuando la mina se acabó. Desde el día 1 que estás operando una mina, hay una incertidumbre. No solo geológica, también parámetros operacionales y económicos. Y bueno, en el caso del mejor traje que estábamos buscando, para la minería es maximizar el valor presente del proyecto. Porque en planeamiento de minas, que es una área de minería, nuestro objetivo como ingenieros de minas es encontrar cuál es la mejor secuencia de extracción que maximice el valor presente neto al mínimo riesgo, porque puede ser con un riesgo alto. Entonces ahí hablamos de una palabra muy importante que vamos a ver luego, que es el riesgo.
Entonces, haciendo este paralelo entre el centro comercial y la mina, yo quiero que ustedes en su cabeza entiendan que esto no es complejo, pero sí hay que entender los conceptos detrás. Cómo es que hacemos una adaptación de la vida real a la minería para que luego podamos fluir en entender por qué usamos aprendizaje por refuerzo y por qué no usamos modelos matemáticos. Bueno, existe una entidad matemática, yo lo que estoy compartiendo es parte de mi tesis, de mi máster en Computer Science, es decir que esto no lo van a encontrar en un libro porque está todavía de forma privada. Ken Lane en el 88 demostró unas ecuaciones diferenciales y estas ecuaciones diferenciales tenían algunos componentes muy importantes como el periodo de explotación, la ley de corte, la política de ley de corte, el flujo de caja descontado y el WAP del proyecto, que es la tasa de descuento del proyecto, ¿no? Entonces, acá yo le he puesto la Rosetta Stone, porque la Rosetta es cómo traducimos, ¿no? Así como la piedra Rosetta para los egipcios, cómo traducimos la teoría de Lane, que es un modelo de ecuaciones diferenciales y que puede resolverse con metaheurísticas, aprendizaje por refuerzo. El periodo de explotación representa, dentro de lo que es aprendizaje por refuerzo, ahora vamos a explicar qué es aprendizaje por refuerzo antes de hacer la Rosetta. Aprendizaje por refuerzo tiene que ver con un sistema que tiene estados, acciones, recompensa y factor de descuento. ¿Qué significa estado? Todo sistema tiene un estado básico, basal, y a través de este estado el agente toma una acción, y esa acción modifica el estado, y ante esa modificación del estado, el agente recibe una recompensa del ambiente. Esa recompensa lo impulsa a mejorar cada vez su política. Un ejemplo, cuando nosotros aprendimos a caminar, los estados era el momento exacto donde estábamos como bebés tratando de caminar. La acción era esa capacidad, ese impulso de querer caminar, mover una pierna, un brazo. La recompensa era positiva o negativa. A veces caminábamos bien, a veces nos caíamos y llorábamos. ¿Y cuál es el objetivo del sistema? Que caminemos. A través de aprendizaje por refuerzo hemos aprendido inglés, hemos aprendido matemáticas, hemos aprendido a caminar, hemos aprendido muchas cosas, pero lo tenemos interiorizados en nuestro sistema sin ningún algoritmo, simplemente experimentando en el ambiente. Entonces, bajo esto, la ley de corte para la minería es una acción que la gente va a tomar y esa acción es completamente aleatoria. ¿Por qué? Porque el agente no sabe cuál es la mejor ley de corte en un periodo específico, lo va a aprender a través de la experiencia. El flujo de caja descontado representa la recompensa. Una vez que eligió una ley de corte, el sistema opera la mina y recibe una recompensa que es el flujo de caja descontado o el flujo de caja libre, costos, ingresos menos costos, lo que en finanzas hemos aprendido en minería. Y el factor de descuento, que es un factor importante en aprendizaje por refuerzo del sistema, necesita un factor de aprendizaje, de memoria en el largo plazo, para que pueda empezar a aprender y a entender cómo es que el sistema está optimizándose. Entonces, haciendo esta Rosetta Stone de traducción entre minería y aprendizaje por refuerzo, entre dos mundos separados, la minería y ciencias de la computación, si logramos implementar esto, tenemos un agente que aprende a hacer minería sin saber absolutamente nada de minería. Bueno, el agente en acción. El agente tiene un entorno. Para la minería, el entorno sería el modelo de bloques tridimensional de la mina y las fases mineras, si las simplificamos, todas las 10 o 15 fases de la mina con sus parámetros económicos y financieros. El agente toma una acción, como les comentaba, esa acción modifica el ambiente y así, de forma iterativa, el agente empieza a entender cómo debe explotar la mina. Un ejemplo importante, nosotros sabemos que existe software que juega ajedrez. ¿Ustedes se han preguntado cómo pueden jugar ajedrez o Go en la nube? ¿Acaso hay un algoritmo que ha aprendido cómo mover las piezas? Sí, hay un algoritmo que ha aprendido a jugar ajedrez sin saber ajedrez. Justamente es Reinforcement Learning. Aprendió a jugar ajedrez sin especificarle exactamente que está jugando ajedrez. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es que la gente aprende a jugar el juego de la mina. Y el juego de la mina tiene particularidades. Su entorno es la mina. Sus acciones es seleccionar el mejor la ley de corte.
Los estados son, cada vez que explota parte de la mina, le quedan menos recursos a la mina. Y ese estado le entrega una recompensa. Y esa recompensa es justamente el flujo de caja. Dependiendo la acción que la gente elija, va a recibir una recompensa. Esta parte es muy importante porque si ustedes no tuvieran ningún software para hacer planeamiento de minas como hace 30 años, y de repente en muchas minas, a mí me pasó a hacerlo en Barrick, tenía que hacer el plan de la mina sin un optimizador. Entonces yo elegía una ley de corte más o menos como me lo imaginaba, y hacía el plan de la mina y recibía un reward. Una vez que terminé el plan, veía dónde podía mejorar. Estaba haciendo aprendizaje por refuerzo de manera muy, obviamente, muy básica, pero en el fondo es lo que nosotros haríamos si no tuviéramos que hacerlo con un modelo matemático. ¿Qué implica esto? Que si uno lo implementa en un agente, en una red neuronal o un Q-Learning Table o con grafos, el agente aprende a hacer minería sin saber minería. Y lo que emerge del aprendizaje es que una de las reglas fundamentales de Kane Lane, que es optimizar, sacar el mejor mineral los primeros periodos de la mina, también lo aprende la gente, pero la gente no sabe que está haciendo minería. Lo aprendió economía por sí solo. Aprendió a buscar el mejor recurso en el tiempo más cercano a donde se está haciendo la evaluación. Y luego, después de eso, la estrategia descubierta, sin programación previa, como dice acá en la lámina, ese 80% del valor del negocio lo aprendió sin ninguna programación, sin decirle que la capacidad de planta debe ser esta y esto, no, lo aprendió solo, a través de buscar políticas en diferentes formas, utilizando aprendizaje por refuerzo. ¿Cómo lo comparamos? Porque siempre me preguntan, oye, pero ¿cómo se compara con respecto a otras tecnologías? Bueno, yo me tomé la paciencia y también por una exigencia de lo que tenía que hacer en mi máster es que tenía que compararlo con metaheurísticas y con modelos matemáticos. Y acá en esta gráfica se nota algo muy interesante, ¿no? Para lograr esto, cada una de estas soluciones que ustedes ven ahí son diferentes metaheurísticas y está aprendizaje por refuerzo y también está el modelo matemático. ¿Qué es lo interesante? Que estos fueron corridas durante 1000 simulaciones. Esto es un análisis de Monte Carlo. La mayoría de metaheurísticas encuentran una buena solución y aprendizaje por refuerzo también encuentra una solución. No tan buena como GRASS, pero este es el promedio aritmético de 1000 simulaciones. Y el modelo matemático sí está aquí. El problema es el tiempo. Puede encontrar una solución y de repente la diferencia no es tan importante. Entonces, tenemos que el modelo de aprendizaje por refuerzo está cerca de obtener el modelo matemático, pero a través de un análisis de Monte Carlo. Esto es algo importante porque cuando uno corre 1 millón de simulaciones, aunque la media está bajo el solver, la Q-Learning sí pudo encontrar una mejor solución que un modelo matemático. Ahora, ¿por qué es una mejor solución si supuestamente este es el óptimo global? Porque el modelo matemático no puede certificar una solución porque el tiempo es computacionalmente muy grande. Entonces, lo que hace Branch and Bound híbrido es encontrar una solución que computacionalmente sea aceptable dentro para un proceso minero, digamos que corra durante 4 horas, y te entrego una única solución. Entonces acá ocurrió durante casi 3 horas y encontró una solución, que no está certificada como la mejor, pero si yo necesitaría encontrar la mejor, de repente necesitaría correr durante unos 4 días para que lo encuentre. Una metaheurística como GRASS lo encontró en 18 segundos. En 18 segundos la encontró, pero no es tan grande como la de Branch and Bound, pero el tiempo es importante. Q-Learning, a través del aprendizaje, en 163 segundos, corrió 1000 planes. Si no es que corre plan en 1 segundo, y encontró una mejor solución. ¿Cuál es lo importante de esto? Que
En estas dos soluciones, tú encuentras una única solución. Y con Q-Learning, tú puedes encontrar una variabilidad de soluciones. Y eso implica que puedas construir planeamiento estocástico. Porque si el agente se entrena con diferentes modelos de recursos, con diferentes costos operacionales, con diferentes parámetros económicos, el agente lo supera completamente al modelo matemático que siempre encuentra una solución fija y a las metaheurísticas que tienen una variación limitada porque no aprende. La diferencia entre estas tres metodologías es que Q-Learning aprende a cómo hacer un trabajo, mientras las otras te encuentran una única solución. Algo súper interesante es que más allá del óptimo, porque uno siempre busca el óptimo, es el paisaje de optimización. Es decir, existen miles de posibilidades de encontrar una buena solución. El problema de los modelos matemáticos y las metaheurísticas es que te encuentran una única solución. De repente una metaheurística, si le corres 1.000.000 de veces, te va a encontrar un paisaje de soluciones, pero no está aprendiendo nada. ¿Y por qué es importante esto? Porque si tú tienes un paisaje de soluciones, tú podrías analizar el riesgo. Y analizar el riesgo es identificar una solución que tal vez no sea la más grande, pero que de repente es 10% menos de la máxima, pero a nivel de riesgo es mucho mejor. Ese es el potencial que tiene aprendizaje por refuerzo para analizar el planeamiento, que es completamente estocástico. El planeamiento no es determinístico, porque todas las variables son estocásticas. Otro tema muy importante es cuándo confiar en la IA. Todo el mundo dice cuándo confiar en la IA. La IA es un modelo de aprendizaje, un modelo que ha sido entrenado para aprender, ya sea los chats o la IA que nosotros tenemos para hacer planes mineros. Y aquí es lo importante. Durante, como lo muestra en esta gráfica, durante los primeros 8 años existe una alta dispersión. Es decir, en esta zona se define el valor de una compañía, el potencial para este ejercicio. ¿Por qué? Porque en esta zona se está definiendo cuál es la mejor fase minera, cuáles son los mejores parámetros económicos y restricciones operacionales. ¿Qué significa? Que así uses modelos matemáticos, metaheurísticas o Deep Reinforcement Learning, necesitas supervisión humana. Los primeros 8 años para definir cuál es la mejor estrategia que minimice el riesgo operacional o financiero. Luego de los 8 años, para este caso específico, cualquier decisión ya no tiene valor. Cualquier decisión, la opción real de tomar una decisión no tiene sustento. ¿Qué implica esto? Un concepto muy importante. No sé si ustedes conocen, pero existen 2 formas de analizar un proyecto. Flujos de caja descontado o opciones reales. La opción real es una opción tipo la opción financiera. ¿Qué quiere decir? Que en este punto de quiebre, uno puede empezar a aplicar opciones financieras. Algo que los métodos tradicionales no lo pueden hacer porque no tienen incorporado opciones reales dentro de su proceso. Entonces, súper importante, cuando confiar en la IA y cuando no, en realidad hay que confiar, pero con juicio crítico. Todos los modelos matemáticos, metaheurísticas o modelos de aprendizaje por refuerzo como el que nosotros tenemos, necesitan un juicio crítico para la toma de decisiones. Bueno, Planning AI es parte de nuestro core business, pero este framework es universal. Nosotros lo hemos transitado a lo que es gestión de flota de camiones y procesamiento. ¿Qué implica esto? Que el futuro de la minería es un sistema autónomo, un sistema que aprende a operar una mina, porque una mina es una cadena de Markov con restricciones y estocástico. ¿Qué quiere decir? Que la optimización de toda la cadena de valor sí se puede resolver, pero no con modelos matemáticos, sino con modelos de aprendizaje. Y con esto podemos crear sistemas que obtengan el mejor valor, lo que es extracción minera,
transición energética, gestión de recursos, para cualquier proceso, este mismo framework puede resolver, ya sea tajo abierto o subterráneo. Bueno, nosotros creemos que el futuro de la minería es autónoma, ¿no? Es inteligente y lo estamos construyendo desde Perú y Chile.